Y a Gaby Solé, qué difícil es educar a un niño adolescente, man. ¿Verdad De que verdad sí? que ponerle límites. Ese es otro caso. Ese es el síndrome. Tenemos un caso aquí en casa. Ese es el síndrome Peter Pan, ese ya está muy grande. Puedes pasar tu tarjeta al ratito para... Te voy a mandar un cliente, ¿eh? Okay. No, bueno, síndrome Peter Pan, adolescente, ¿qué les pasa? Aborrecente. ¿Un adole? Aborrecente. Ya sí Tú no. eres adolescente, eres aborrecente. Una licenciada en educación en especial que le dice al conductor de un programa que eres aborrecente. ¿Cómo ves? Pues que está muy mal, definitivamente. Y luego ¿Quién? la otra ¿El conductor o la especialista? Ambos. Y luego no. la conductora. Esa soy yo. Esa es ella. Oye, te está chuleando, que estás hecho un jovenazo, que te ves tan joven y tú todo te lo tomas Muy por el bien. lado malo. ¿Viste? Bien bajado ese balón. Bien, como Claro. decía Viola. Una lana ahorita, por Muy favor. bien bajado. Sigue tomando vino, ándale. Gaby Solé, pues qué difícil es educar a los aborrecentes y a los adolescentes, ¿no? Sí, la verdad es uno de los temas que a los papás siempre les preocupa más y sobre todo en esta época que los chavos están tan influenciados por los medios, tan estimulados por tantas cosas que a veces se salen de control y entonces a veces los papás llegan a la clínica, al consultorio y dicen, por favor dime qué hago con este niño. Y ¿A dónde lo tiro? ¿A dónde lo tiro? ¿Dónde se resetea? ¿Dónde lo vendo? Lo que sea. Pero resulta que yo creo que es importante, lo más importante de todo esto, hacerle saber a todos los papás que los límites son necesarios. Ojo, límites es diferente a limitaciones. Porque alguna vez algún papá me dijo, es que ¿cómo voy a limitar a mi hijo? ¿No? Limitaciones es poner una regla, poner un límite y todos los seres humanos lo necesitamos. Y sobre todo los chavos que necesitan tener un contexto de actividades en su vida diaria y que a veces los papás piensan que los adolescentes son adultos chiquitos, pero son niños grandes. Cuando llegan a la Que adolescencia... no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, porque si Uno son... toma desenfriol y el otro quién sabe qué. Desenfriolito. Exacto. Pero va un poquito más allá que eso. En realidad, cuando un adolescente llega a esta etapa, llega una crisis muy importante, no solo de identidad, sino también de no saber efectivamente hacia dónde va o cuáles son las mejores elecciones. Y los papás generalmente cuando tienen a los adolescentes dicen, ya no está chiquito, que tome sus decisiones, ya lo voy a dejar que se vaya de antro, que tome, que asuma las consecuencias de sus actos. Y a veces el chavo no está capacitado para eso. ¿Por qué? Por muchas cosas. ¿Cómo le vas a dar a un chavo la elección a una vida futura si todavía no tiene la madurez? Y estamos hablando de 3 temas indispensables que ya lo hemos contado en alguna ocasión, que los chavos son los que más mienten en esos 3 temas, que son el alcohol, el sexo y las drogas. Y es lo que más les preocupa a los papás. ¿Tú le dejarías a tus hijas tener sexo en tu casa? Claro que no. Ok. Hay muchos que dicen, claro que no. Hay muchos papás que sí. ¿Por qué? Porque dicen, prefiero que la tenga en la casa y que no esté en un hotel de paso, etcétera. ¿Tú le comprarías condones a tus hijas? Sí, ¿Por qué? para que se protejan. Ok, yo te voy a comentar algo. Si le facilitas todo este proceso a un adolescente, de alguna manera estás impidiendo que él tome responsabilidades. E incluso en el tema... Bueno, mis hijas ya no son adolescentes. Sí, bueno, yo estoy hablando del caso de la adolescencia. A lo mejor ya no son adolescentes, fueron adolescentes. Conozco a papás que dicen, yo prefiero tener condones en la casa, prefiero tener pastillas en la casa para Por que si mis la hijos esposa se va y él puede quedarse Exacto, home alone. Exacto, tú sí sabes de eso. Bueno. Entonces, importante reconocer, papás que nos estén escuchando, ser papá es una responsabilidad muy grande. No es que seas el cuate de tus hijos, porque ahora está muy de moda esto de ser amigo de tus hijos. Papá y mamá solo hay unos, cuates hay miles de millones. Papá y mamá son los que educan, papá y mamá son los que mandan, papá y mamá son los que ponen límite. Y a veces también tenemos a papás que creen que son los indicados para hacer todo el capricho de los niños o a los chavos. Los conozco muy bien, seguramente ustedes los conocen también, y las consecuencias de esa educación la vemos después en niños que son irresponsables, niños que tienen poca tolerancia, niños que tienen fracasos importantes en su vida, no solo a nivel laboral, sino sobre todo a nivel emocional. Pero, ¿cuándo un límite es verdaderamente un límite que va a funcionar, Gaby? ¿Y cuándo el límite es un capricho de no permitir al hijo desarrollar? ¿Cómo marcas la diferencia ahí? Mira, hay que actualizar la reglamentación, digamos, o las reglas que hay en casa, porque generalmente pasan los años y no las actualizamos.
Le enseñamos al niño en la práctica. En el caso de los adolescentes es importante sentarnos a negociar con ellos para ver cuáles son los limitantes de la casa o las reglas de la casa y poder negociarlas. Hay 3 tipos de reglas, Eddie. Las que son sí o sí, que es cuando papá manda, o sea, no importa la edad, y estoy hablando sobre todo de temas de drogas. Las que son sí, quién sabe, cuando la mamá manda. No, es que sabes que es importante que papá y mamá se pongan de acuerdo porque hay reglas que son sí o sí. O sea, no son negociables, son absolutas. Hay otras que son negociables, por ejemplo, los permisos, hasta qué hora vas a llegar. Y también, ojo, papás, porque piensan ahora que los chavos ya tienen más libertad y tenemos a niñas de 13, 14 años que llegan del antro a las 4 o 5 de la mañana. Eso no es correcto. Son niñas que apenas están empezando su vida de adolescentes. Ni siquiera deberían dejarlas entrar a los Ni antros. siquiera deberían dejarlas entrar. Y vemos a chavitas que están alcoholizadas, chavitas que tienen actividad sexual sin protección, vemos a chavitas que prueban drogas. ¿Por qué? Porque no están maduras. Entonces los papás piensan que dejando a su hijo ir a esos lugares y tener esas experiencias los van a madurar antes. Y eso es mentira. ¿Cómo estableces reglas cuando tú mismo, papá, no has tenido reglas? Ok. Esto, qué bueno que lo preguntas. Dime que es muy buena pregunta. Es maravillosa pregunta. Ok. ¿Ya sí te gustó? Sí. Ok. Bueno, es muy buena pregunta, Eddie, porque efectivamente las reglas se tienen que vivir y el papá tiene que ser el modelo y tiene que ser congruente para que sus hijos se lo crean. Es el típico ejemplo del papá que le dice a su hijo no fumes con el cigarro, ¿no? Y eso lo vemos súper frecuente. Si vas a aplicar reglas, tienen que ser congruentes, tienen que ser constantes, o sea, no porque estoy de buenas te dejo ir y si estoy de malas no te dejo ir. Y además de todo, con los adolescentes tienen que ser consensuadas. Esos 3 elementos son indispensables. Y el papá tiene que asumir que alguien tiene que ser adulto, si es que no ha tenido reglas en su vida. Si creció sin reglas, pues bueno, papá, te tengo una mala noticia, tienes que ser papá. Y tienes que poner reglas y las tienes que poner de acuerdo a la congruencia de tus valores y de acuerdo a las capacidades de tus hijos. Entonces, por eso, dependiendo, si tienes un niño muy pequeño, pues habrá unas reglas que son diferentes cuando tienes un niño, por ejemplo, de 16 o 17 años. Depende mucho de la edad. ¿Qué quiere decir mantener en la línea al adolescente? ¿Qué quiere decir que no se... mantener en la línea es... ya estás en el peligro, ya estás en la barranca, te puedes caer, estás en el hilo flojo, o cómo podrías decirle a alguien, manténlo en la línea? Es que mantenerlo en la línea es como muy incongruente también. Hay cosas que no debes permitir que el niño llegue hasta el extremo o que el adolescente llegue hasta el extremo. Como pasa cuando los niños son pequeñitos, que están en la estufa, no les vas a poner la mano para que se quemen. Ni tampoco les vas a decir, te vas a quemar, porque el niño no lo entiende. ¿Qué tienes que hacer? También tienes que situar una circunstancia de prevención en tus hijos. Si sabes, por ejemplo, que en las fiestas privadas que ahora se manejan las barras libres, abiertamente, se manejan así, papá, no dejes ir a tu hijo a esas fiestas. Qué pena me da. Seguramente los chavos van a decir, pero ¿por qué si mi compañero fue? Ok, su compañero, pero no tu hijo. Lo mismo pasa con los teléfonos inteligentes. Los papás me dicen, oye, ¿por qué no le voy a comprar un teléfono inteligente si todos en el salón lo tienen? ¿Ok? A lo mejor lo ayuda a ser más inteligente el hijo. No lo creo. Lo pone con internet abierto, donde hay miles de millones de lugares de pornografía, donde hay pederastas que están navegando, donde hay una serie de peligros que los papás a veces no ven. Y entonces, ¿qué vale la pena? ¿Quitarle ese teléfono inteligente para quitarle riesgo o dejarlo para tener ese estatus y que el niño se sienta bien? Te repito, los papás no tienen que cumplir caprichos, los papás tienen que educar. La pregunta o el comentario sería, ¿nadie nos enseña a ser papás? Nunca nadie te enseña a ser papás, pero sí tienes elementos para prepararte y hay especialistas que te dicen cómo lo puedes hacer, como en mi caso. Exacto. Ahora, sí es válido, y ya hablando en serio, Gaby Soule, soy de Gorman y platico con la licenciada en Educación Especial, especializada en trastornos neuromotores por la Escuela Normal de Especialización y otros muchos diplomados y estudios. Sí se vale decir, a ver, yo papá, neta no tengo idea de cómo voy a educar a mis hijos, o no estoy pudiendo. Y en lugar de mandarlo a él al psicólogo, que vaya yo. Sí, claro. Y que vaya yo y mi pareja, mi esposa, mi mujer quien me ayuda a cuidarlos, ir y decir, a ver,
¿por dónde empiezo? Oh, hermano, ya estás brillante, me impresionas. Ay, no Qué- mientas, qué Gaby, bueno. no mientas. Acuérdate ¿qué te que dio? la autoestima es importante en el tratamiento. Tú dile, hombre. ¿Cómo ves este par? Muy agresivas, muy agresivas. ¿Por qué agresiva, chicos? Es la verdad. Oye, no, de verdad sí es buena pregunta. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de los casos que tenemos en clínica de los niños que tienen problemas, el origen es cómo los manejan los papás. El origen está en los papás y en la educación, no en los niños. Entonces sí, efectivamente deberíamos empezar por la intervención con los papás, con la capacitación por los papás y la sensibilización de los papás ante la Y educación. tú das coaching, tú puedes ayudar. Doy coaching, doy talleres, conferencias y es muy fácil que me puedan encontrar en gabisoule@gabisoule.com, Gaby Solé, arroba. gabisoule@gabisoule.com y en mi página que es www.gabisoule.com. Muy bien, pues muchas gracias. Y mañana que hables con César Millán, va a ser lo mismo, pero con perros. Exactamente, es igual, es igual. Pero si tú crees que las mujeres profesionistas saben todo, deja que Alan Jerusalmi, danos un antecedente, Alan Jerusalmi, de lo que las mujeres Sí, ¿no? profesionistas saben y dicen que saben.